fomentan la creatividad al valorar las perspectivas y habilidades únicas de cada estudiante, creando un entorno de aprendizaje en el que el potencial creativo puede así prosperar. Con esta reflexión, bueno, pues empezamos a indagar en este ámbito tan interesante de la creatividad artística, también desde una perspectiva que acoge a personas con síndrome de Down. Los objetivos principales son analizar una serie de técnicas ilustrativas, evaluar también esa influencia de cómo observamos y cómo interpretamos la naturaleza desde la creación y explorar cómo las colaboraciones inclusivas pueden enriquecer, pueden aportar un proceso de creación artística. También se plantea pues un estudio sobre la percepción del color, la textura y la vitalidad en los insectos y la conexión entre la dislexia y las primeras experiencias de lectura, también apoyados en la poesía visual o en creaciones cercanas a los caligramas. La creatividad ya no es solo patrimonio de unos pocos individuos con talento, sino una capacidad amplia accesible para todos, especialmente en contextos educativos que apoyan activamente enfoques inclusivos y colaborativos. Bien, esta idea es uno de los marcos de la presente investigación, que se apoya en un enfoque cualitativo de autoetnografía, de análisis visual y también entrevistas. Las técnicas empleadas pues son por la artista creadora Miriam Nicolás, lápices acuarelables y rotuladores. Por la autora hay una exploración a través del diseño, del diseño gráfico, el diseño también digital, con el uso de letras, de tipografías y de poesía visual. Aquí también pues reflexionamos sobre cómo se puede dinamizar una lectura, un encuentro con el libro y con las palabras para que surja ese dinamismo, esa experiencia otra, esa experiencia diferente a la habitual que nos hace más conscientes de nuestro propio acto de lectura. Bien, entre las ilustraciones, las obras de Miriam Nicolás, encontramos estas que observamos aquí en la pantalla, en las diapositivas. Y aquí, como vemos, pues hay diferentes, digamos, registros. Vemos que hay texturas, hay una intención de abordar este tema también sensorial, de asociarlo al tacto, a la textura visual, también al detalle, inspirado, bueno, pues en la observación de insectos a través de fotografías y también ilustraciones botánicas, además de esta propuesta de las hermanas Miriam Nicolás y Violeta Nicolás, de la autora, pues es una continuación de un proyecto que fue premiado en el Museo Thyssen en la convocatoria de Enigmas, donde se exploraba también el elemento de la naturaleza y de las pompas de jabón, como observamos también en estas ilustraciones, como ese símbolo, eso que nos lleva a lo imaginado, a ese mundo de imaginación también inspirado en Machado. Bien, en esta serie de creaciones de la autora, pues observamos también que aparece una simplificación de las formas de una manera digitalizada,
también aparece el recurso y el concepto de la pompa de jabón como ese elemento que señala, que indica, que aísla, pero a la vez también individualiza y añade un significado subjetivo, ¿no? A estos insectos que se ven aquí simplificados en estas formas que vienen de letras, de tipografías que se van, digamos, transformando, uniendo y van así componiendo, ¿no? Esa especie de insectos en los que se transforman, ¿no? Estas letras. Entonces, como vemos en la imagen de la derecha, vemos esta idea, ¿no? Que nos lleva a ese espacio para el juego dentro de la lectura y a ser más conscientes de las formas de las propias letras. En este sentido también se hace una reflexión sobre las primeras experiencias de lectura y sobre la dislexia como parte de una investigación de la autora centrada en estos aspectos. La educación inclusiva es una inversión en las capacidades individuales y el respeto por la diversidad. Bien, esta educación inclusiva es fundamental que la abordemos desde la actualidad de la realidad educativa y en esta investigación se pone el foco en esta idea de la observación de la naturaleza, la apreciación de la misma, que es un deber, ¿no? de todos los profesores y de todos a través de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el desarrollarla y el abordarla, ¿no? de alguna manera y de promover ese cuidado al apreciar esa belleza de la naturaleza y hacerlo de manera pues significativa, de manera especial, de manera creativa. Entonces, esta reflexión sobre ese acercamiento a la naturaleza se da en esta obra, Mi amor a los bichitos, donde es una obra que también aparecen pues estas características que definen a los insectos, como hemos visto anteriormente, con mucho grado de detalle, como en la abeja ibérica, y también en el poder apreciar esas formas esenciales, esas formas simplificadas, ¿no? En esas composiciones visuales también de la autora. Y así, en general, esa exploración de diferentes técnicas, cómo pueden complementar y dialogar con esa obra escrita donde también se ofrecen pues bueno, diversas características, bueno, tiene una función también educativa, aparte de inspirarse a nivel poético, simbólico, con recursos metafóricos también inspirados en la literatura de la poesía de García Lorca y también en cierto sentido del humor de la poeta Gloria Fuertes, ¿no? Y esto de ver en lo pequeño algo grande, ¿no? También de inspirarse en seres vivos como bueno, diferentes insectos. Entonces, de esta manera se genera pues esa cercanía en la experiencia de lectura y esa también metacognición de hacernos más conscientes de aquello que estamos leyendo y jugar también con el elemento de la sorpresa en la lectura, que esto también favorece pues el aprendizaje, favorece la experiencia, ¿no? En general. En cuanto a estos hallazgos principales, pues como decíamos, las ilustraciones complementan y amplifican el texto en este sentido al que apuntábamos anteriormente. Y se produce así, como decíamos también, este impacto en el lector, en esa interpretación visual dinámica que involucra esa, esa respuesta, ¿no? Creativa que promueve, que proporciona esa forma de
apreciar, de valorar elementos naturales diversos a través de ese contacto con el libro, ¿no? En este sentido también, pues, es de valorar esta idea de cómo nos ayuda a acercarnos y a conocer el mundo, ¿no? La observación de las formas, los colores y la geometría de la naturaleza fomenta un medio profundo de comprensión del mundo, destacando la diversidad biológica como un activo cultural y cognitivo que nutre la creatividad humana y la cohesión social. De esta manera se aprecia esta colaboración entre Miriam Nicolás y la autora, y de manera inclusiva, y cómo se aporta esos significados profundos que vienen de esa contemplación de la naturaleza desde la infancia, hasta un trabajo de síntesis y de observación de los detalles, ¿no? de cada uno de estos insectos, además de explorar efectivamente esa vitalidad, ese dinamismo y ese, digamos, sentido del movimiento, ¿no? creativo, que estimula de alguna manera esos ritmos diferentes de lectura y esa forma de interaccionar con esa lectura, ¿no? Con esa lectura de poesía infantil y juvenil. Así, en mi amor a los bichitos, pues se celebra este mundo de la naturaleza, también se profundiza y se promueve la experiencia de lectura y una creatividad que resulta inclusiva, que abraza la diversidad funcional. De esta manera se promueve pues, el repensar el papel de la ilustración en la literatura infantil y juvenil y abrir así un espacio para diversas posibilidades en la creación artística. Muchas gracias.